Hola, bienvenida al canal Cambia de Foco. Mi nombre es Argentina Polanco y soy acompañante en biodescodificación y la técnica Psyche. Y te doy la bienvenida a este video en el que vamos a estar hablando de la gripe, una de las más comunes enfermedades del sistema respiratorio, incluso un síntoma frecuente, repetitivo en algunos de nosotros. Así que te invito a que te quedes a ver este video y podamos descodificar las emociones y los conflictos biológicos detrás de esta enfermedad. Pero antes de empezar, quiero agradecer a las personas que se están suscribiendo al canal. Gracias. Los invito a que se suscriban al canal y a que le puedan dar el pulgar arriba a los videos que más les gusten. Entonces, comencemos. La gripe. ¿Qué es la gripe? La gripe es una infección en las vías respiratorias que se caracteriza por dolor de garganta, mucosidad, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebres, escalofríos, sudoración. Es una enfermedad que es capaz de dejarte en cama durante algunos días para que tomes reposo mientras el virus hace su acción. Entonces, cuando una gripe dura más, digamos, de lo que puede durar una gripe, que serán unos 5 o 7 días, si los síntomas son más graves y es más persistente en el tiempo, entonces eso va a ser una bronquitis, ¿sí? Algo que empezó como una gripe puede llegar a convertirse en una bronquitis o puede directamente empezar como una bronquitis, pero cualquiera de las dos, la gripe y la bronquitis, están hablando de una inflamación en la mucosa que recubre las vías respiratorias. Ahora, viéndolo desde la descodificación, desde la biodescodificación, vemos que si una enfermedad, tenemos dos enfermedades y una de ellas es más leve, se considera menos agresiva, menos peligrosa, y tenemos la otra enfermedad que se considera más grave, más potente, que puede causar mayor daño al cuerpo. La diferencia básica entre esas dos enfermedades que atacan al mismo órgano, porque estamos hablando que es una inflamación de la mucosa del sistema respiratorio, la diferencia entre una gripe y una bronquitis sería la masa conflictual. Esto en la descodificación lo entendemos como la magnitud del problema que originó el síntoma. Entonces, la masa conflictual, ¿qué es? Se tiene en cuenta la intensidad del conflicto y la duración del conflicto. Estos dos factores hacen que la masa conflictual sea más grande o más pequeña, que sea un síntoma más grande o un síntoma más pequeño. ¿Cómo puede una masa conflictual ser pequeña? Pues la intensidad del problema fue pequeña y no duró mucho tiempo. Fue un enojo que no necesariamente fue un gran enojo y que me molestó solamente en ese momento. Ese día específico yo me enojé con alguien, pero no pasó más. Entonces puedo manifestar un síntoma, sí, como una gripe, algo pequeño que me va a durar 2, 3 días mientras se me pasa el enojo, pero una masa conflictual más grande significa que el enojo, la situación conflictiva fue más grande, demandó de mí más energía, le puse más emoción, me perturbó más esa situación y probablemente la sostuve por mucho tiempo. Entonces, la masa conflictual es eso, la intensidad con la que viví ese conflicto y el tiempo que duró. Si mi enojo, si mi resentimiento con esa persona o con la situación que estoy viviendo ha durado días, meses, incluso años, porque la gripe y la bronquitis pueden llegar a convertirse en algo crónico, no algo agudo de un momento. Si es algo crónico, significa que lo hemos sostenido por mucho tiempo sin resolverse ese conflicto. Pero, sin embargo, en las dos patologías, tanto la gripe como la bronquitis, me están hablando de que mi organismo, mi sistema respiratorio ha reaccionado, ha tenido una reacción
se está defendiendo con respecto a situaciones reales o simbólicas que están molestando mis vías respiratorias. Es decir, veíamos en la trama de los bronquios, las broncas, las peleas en el territorio, las peleas por mi territorio cuando siento que alguien está invadiendo mi territorio, cuando siento que alguien me está quitando algo que es mío. Los problemas del sistema respiratorio tienen que ver mucho con mi sentido de que algo me pertenece y algo se me está quitando. Entonces, esa inflamación, esa respuesta que está dando mi cuerpo es ante una situación que necesita ser limpiada de mi sistema. Por eso vemos entre los síntomas más frecuentes en los resfriados, en las gripes, incluso en la bronquitis, es esa secreción, esa mucosidad, los mocos que tienen que salir, tanto escupimos, salen los mocos, salen hasta lágrimas, ¿sí? O sea, el cuerpo está constantemente expulsando eso que se considera tóxico, que se considera que no es bienvenido, que se está rechazando. El video de la semana pasada, el de la epidemia gripal, ese se refiere a la gripe que se desencadena en ciertas épocas del año, la época fría, el invierno, aunque no todos los países viven esa calidad de invierno que es capaz de enfermar a las personas. Sin embargo, todos celebramos en esa época del año, estamos como de celebración, estamos como de vacación, afloran ciertas emociones, afloran ciertos conflictos y muchas personas viviendo las mismas emociones, los mismos conflictos, generan enfermedades o síntomas en grupo, en masa. Ya no se refiere solo a mí o a mi familia, sino que son países enteros, un país entero, varios países enteros padeciendo los mismos síntomas. Pero la gripe de la que estamos hablando aquí ahora es los síntomas individuales que no están limitados a una época del año. Podemos tener gripe de la que estamos hablando ahorita en cualquier momento del año, sea verano, ¿sí? Sea haya calor, no esté fresco, podemos ser contagiados, podemos captar este virus, ¿sí? Y eso es porque la gripe principalmente o clásicamente en la descodificación tiene que ver con peleas dentro del territorio. Si recuerdan, y ya hice un video sobre los bronquios, la descodificación de los bronquios en general es los pleitos, las broncas en mi territorio. Y mi territorio estamos hablando de mi casa, el lugar donde trabajo, algo que sucede con un cercano mío, familia, compañero de trabajo. Esos son los conflictos que van a molestar los bronquios, que van a provocar una gripe, una bronquitis. Entonces, les leo acá un ejemplo de libro. Es el caso de una niña que habla con su papá y le dice que no se siente bien. Dice, tengo fiebre desde la tarde, escalofríos y dolores de cuerpo. No tengo hambre, me iré a la cama y no creo ir a la escuela mañana, te aviso para que no te sorprendas si me ves en la casa. Y el papá le dice, es gripe, hija, deberías reflexionar sobre una pelea con quien te has peleado entre ayer o esta mañana. Pues la gripe es igual a una pelea real o soterrada. Al día siguiente, este papá le pregunta a la hija, ¿qué tal, hija? ¿Cómo estás? La niña le dice, muy bien, papá, he pensado sobre lo que me has dicho sobre la gripe. Es cierto. En cuanto me lo mencionaste, recordé que mi mejor amiga teníamos acordado que iba a venir el sábado por la tarde a visitarme. La estuve esperando y ella nunca apareció. Eso me molestó mucho. Estaba rabiosa y solo pensaba en descargarme.
Me ha acostado con esta idea y me he sorprendido esta mañana al no tener ya ni fiebre ni dolor de cuerpo cuando me desperté. Entonces, dice ella, fue capaz de reconocer una pelea reciente. Eso, la gripe es mucho más fácil de descodificar que cualquier otro síntoma que hayamos visto, porque no hay que explorar tan atrás, no hay que hacer una investigación tan amplia, sino que con la gripe vamos a remontarnos a un periodo de tiempo tan cortito como el mismo día en el que apareció el síntoma, unas horas previas a que haya empezado ¿qué? La estornudadera o el dolor de cuerpo. Uno percibe cuando se está empezando a enfermar, empieza a sentir poco a poco así, sobre todo como dolores de cuerpo, algún dolor de cabeza. Las secreciones tardan un poquito más en llegar, pero uno puede identificar en qué momento se empieza a sentir mal y puede intuir que va a ir desarrollando una enfermedad, un síntoma. Entonces con la gripe es así. Vamos a ver a partir del momento en que me empecé a sentir mal, me detengo y pienso, bueno, este día, ¿qué es lo que pasó? ¿Con quién me enojé? ¿Con quién me peleé? ¿Qué situación me causó molestia? Porque tiene que ser un enojo fuerte y que no se ha tenido la oportunidad de expresar. Esas serían las características del conflicto reciente que no haya sido expresado, que no haya podido ser expresado y que se haya sentido con mucho enojo, incluso ira, cólera, ¿sí? A eso nos referimos con las disputas o las peleas en el territorio. Mi amiga no vino a verme y no me avisó, eso me molestó, ¿sí? No a todos les va a molestar que su amiga no haya llegado y no haya avisado. Esto más bien habla de una persona territorial. Sí, entonces es como de evaluar también la personalidad de uno mismo. Si uno sabe que es muy territorial, es probable que padezca mucho de gripe o incluso de bronquitis. Y tengo acá también otro caso de una mujer, 45 años y se queja de gripes repetitivas. Le preguntan, ¿cuál fue el tema que pasó el día anterior y cuál fue el tema predominante de la pelea soterrada? Se dice pelea soterrada porque es un conflicto que no se enfrentó. Era lo que decía, de que no se pudo expresar. No se tuvo un conflicto abierto de tú a tú, de decirle y el otro me dice qué es lo que nos molesta. No, es algo que me molesta, pero nunca lo digo. Y bueno, me lo trago para mí misma nada más. En este caso, dice la persona, cada vez que atendemos comidas de trabajo de la empresa que dirige mi marido, su exmujer está siempre presente, pues sigue ocupando el puesto de jefe de ventas. No puedo tolerar su actitud para con ella. Le estoy hablando como si estuvieran todavía casados. Querida por aquí, guapa por allá. No me atrevo a hablar de ello abiertamente con él y me lo quedo adentro. Y bueno, después de tener eventos así, ella siempre termina con fiebre, con gripe, todo el tiempo súper mal. Ya ahora al hacerle ver que las peleas soterradas le pueden estar provocando que constantemente esté teniendo gripes, ella no tiene sus síntomas en cualquier día X al azar, no. Los síntomas vienen después de que tienen estas reuniones en las que tiene que ver interactuar a su marido y a la ex esposa de su marido. Y esa situación a ella le molesta. Y siempre después que vive esa situación, día siguiente empiezan los síntomas. Entonces ya cuando lo ponemos en este contexto, y ponemos la intención de entender qué es lo que me está provocando esta ira, esta molestia, lo podemos ver fácilmente, podemos ver cuál es el conflicto detrás y bueno, hacer algo al respecto, ¿no? Eso era
la gripe y las peleas, que es lo más usual, pero también la gripe está asociada con el frío, está asociada con las temperaturas bajas y vamos a leer aquí algunas expresiones que usamos frecuentemente para referirnos a ese enfriamiento. Dice aquí en el libro, yo pensaba que una gripe u otra enfermedad infecciosa estaba estrechamente vinculada con un enfriamiento real. Dice uno, me ha dado frío, he estado en una corriente, tenía la cabeza mojada y salí sin prestar cuidado, abrí la ventana del carro y me entró frío, olvidé el paraguas, me mojé y me enfermé. Sí, entonces es como coloquialmente asociamos las gripes a cosas que hacemos como cuando nos mojamos, después de una lluvia, cae una lluvia, nos mojamos y ya inmediatamente decimos nos vamos a enfermar. La cabeza mojada, acostarse con la cabeza mojada, también dicen que da frío, gripe, se enferma uno. Que si está haciendo viento, entonces ya me voy a enfermar y no necesariamente eso pasa siempre. Entonces, igual en estos casos se va a hacer una pequeña revisión de lo que pasó previo a los síntomas. Durante ese día en particular, no hay necesidad de irse más atrás. Solo es de revisar ese día en particular, pero ahora lo vamos a ver en el contexto del frío, del enfriamiento, ¿sí? Antes veíamos las peleas, una bronca, un enojo, una ira vivida horas antes o ese mismo día previo a los síntomas, pero también si eso no resuena, entonces podemos ver por el lado del enfriamiento. En este caso, son como 3 fases en las que se va desarrollando el síntoma. En la primera etapa, la existencia de un enfriamiento simbólico, contiguo a una situación cotidiana, particularmente impactante y durante la cual podemos resentir este fenómeno, ilustrado por las siguientes expresiones. Se ha enfriado mi relación con esta persona. Recibí un balde de agua fría. Sus palabras heladas me perforan. Me quedé helado del miedo. Enfriamiento entre 2 países, 2 personas, la guerra fría. Un frío que me dio piel de gallina, me puso la piel de gallina, me pone los pelos de punta, me dio frío por la espalda, me corrió un frío helado, esta persona me dejó frío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere con una situación en la que tú la describirías con una expresión de estas. Me dejó helado sus palabras, ¿sí? O sea, causó una conmoción en ti lo que te dijo alguien más y tu expresión es me dejó helado. O cuando vi eso me recorrió un frío por la espalda, ¿sí? O lo que pasó fue como un balde de agua fría para mí. ¿Lo describirías? La situación la describirías fácilmente con estas expresiones. Entonces, esa sería como una primera etapa. El frío o enfriamiento simbólico. Se viene entonces posteriormente la otra etapa en la que al haber percibido ese enfriamiento tenemos una baja en nuestro sistema de defensas. Dice, durante este enfriamiento simbólico no podemos contestar, no podemos actuar y así aguantamos la situación sin poder defendernos. Es una situación que, como lo expresaba, esas frases te deja paralizado, no te puedes mover, ha sido algo muy impactante, no te puedes defender. Lo mismo sucede en el organismo. Sí, a nivel biológico, el impacto es más bien neuroinmunitario, puesto que hace intervenir al sistema de defensa.
Y luego viene la etapa del enfriamiento real. Interviene rápidamente en este contexto y la vía queda libre para el virus que esté ahí presente en la atmósfera, el cual no se hace rogar para introducirse y cumplir su tarea, ¿sí? Hasta que llegan los síntomas gripales. Entonces, tenemos primero este enfriamiento psíquico a nivel de mente, una situación que te impactó y te hizo sentir un frío, no real, simbólico. Viene luego esta situación en la que temporalmente las defensas se bajan y le da paso, le da oportunidad a poder captar un virus, ¿sí? Y ahí es donde se manifiestan los síntomas. En resumen, primero me enfrío psíquicamente y solo después interviene el enfriamiento físico, dando así la autorización a los virus para introducirse durante un bajón de las defensas inmunitarias. Entonces, cuando tenemos una gripe, un síntoma de gripe, es bueno entender y reconocer cómo puede funcionar nuestra psique, nuestra mente es tan poderosa que si en nuestra mente percibimos un frío que no es real, no lo sentimos en el cuerpo, es una sensación que realmente no se puede describir. Te quedas quieta, te quedas paralizado, no hay nada que puedas hacer respecto a esa situación. Y solo después de haberlo percibido a nivel de la psique, lo vamos a percibir a nivel del cuerpo. Nunca es al revés. Siempre sucede primero en nuestra mente, en nuestro cerebro, sí, porque el cerebro es el que comanda el resto. Él es lo principal en nuestro sistema nervioso. Y las sensaciones corporales, la respuesta de los órganos viene después de que esa orden ha sido dada. Entonces, ese es el orden. Previo a sentirlo yo en mi cuerpo, tuvo que haber algo que me dejara en estos términos, un enfriamiento psíquico. Y por ejemplo, aquí hay el caso de una señora que dice, me dio gripe porque salí de la casa con la cabeza mojada. Acababa de lavarme el pelo y no tuve tiempo de secármelo. Y bueno, tenemos aquí las frases pronunciadas por una encantadora mujer que acompañaba a su marido a una reunión de psicosomática. Ante la sonrisa de cientos de participantes, defendió con uñas y dientes su versión natural que se correspondía a la creencia popular: me ha dado frío o he cogido un resfriado. Uno de ellos le preguntó sobre el contexto psíquico en el cual se encontraba en el momento de los hechos, sugiriéndole buscar un frío más mental que real. Un grito se oyó en la sala. He abierto la puerta para salir y he visto un gato delante de la puerta. Me dio un susto, dice ella. Y otra persona le dijo, entonces le dio como un escalofrío. No, contestó ella, me he quedado helada del miedo, le tengo fobia a los gatos. Sí, entonces aquí el ejemplo es como bien directo al punto. Algo que te haya dejado helado del susto, un impacto que te haya dejado tan conmovido y que no podías hacer nada al respecto. En este caso, un susto porque ella le tenía fobia a lo que había visto. Y pues después del susto vinieron los síntomas. Les leo este siguiente ejemplo. Hace 7 años que vivo en pareja. Por su lado, él tiene 2 niños que ve muy poco. Yo tengo también 2 hijos de un primer matrimonio. Y este sábado por la mañana nos vinieron a ver para pasar unas horas con nosotros. Estaba encantada y había preparado un pastel para la merienda. Hemos jugado, reído toda la tarde, pero mi compañero se eclipsó en la habitación para navegar en internet todo el rato. Obviamente no estaba bien porque debía recordar sus propios hijos quienes no venían a verle a menudo. Decidimos de todas formas preparar la cena y cuando fuimos a llamarle para comer,
Sorpresa, había desaparecido. Su chaqueta no estaba y tampoco su casco. Deducción. Se fue con la moto para cambiar las ideas y cambiar de aires, como suele hacerlo cuando no está bien. Seguimos divirtiéndonos hasta tarde y los niños se fueron sobre las 11 de la noche. Me acosté y sentí frío en la cama. Un frío físico, pero también el frío de su ausencia. Hacia las 2 de la madrugada le oí entrar y se puso en la cama sin mediar palabra. No quiso hablar y sentí que un silencio helado se instalaba entre nosotros, y eso duró hasta el domingo al mediodía. Ni una sola palabra, ni tampoco una mirada. La misma tarde sentí cómo me invadían los dolores de cuerpo y subía la fiebre. El día siguiente por la mañana, el médico de cabecera diagnosticó una soberbia bronquitis aguda que me duró unas 3 semanas. Entonces, en este caso, ella habla de una bronquitis. Le diagnosticaron una bronquitis. Y era lo que hablábamos anteriormente. La bronquitis versus una gripe es un síntoma mucho más fuerte. En este caso duró 3 semanas, un periodo bastante largo, para estar padeciendo una enfermedad que se supone que es aguda, que es rápida, que así como viene, así se va. Pero no, la sostuvo por más tiempo, porque en el mismo relato nos cuenta cómo ese malestar que se generó entre las dos personas de esta pareja, ese frío, esa distancia, no fue de un momento, duró algunos días, ¿sí? Entonces fue como la incubación por 2 o 3 días de ese malestar, esa molestia, ese rencor, ese resentimiento. Tal vez el marido le molestaba que los niños llegaran a verlo, pero a ella le molestó la actitud de él y que él no se abriera a platicar. Aquí no hubo apertura de ninguna de las dos partes y el conflicto fue como quedando soterrado, ¿sí? No se le dio una resolución. Entonces, si el conflicto es más sentido, es más resentido, nos mueve, digamos, ciertas emociones importantes para nosotros, en este caso la familia. Entonces sí, el síntoma puede ser más grave que una gripe. Y aquí hay otro caso, una laringitis. Un amigo confiesa, acabo de comprar una casa y enseguida entramos a vivir. Empezamos unas obras en pleno frío, pues la calefacción no estaba todavía en marcha y me dio una especie de laringitis y es por ello que no puedo hablar mucho. Y le dicen, tú sabes de psicosomática, amigo mío, ¿estás seguro que eso viene del frío o bien había otro tipo de enfriamiento simbólico con noción de no querer hablar o expresarte demasiado? Le pregunté y después de unos segundos de reflexión dice, puede, de acuerdo, veo por dónde vas. En realidad apenas nos habíamos mudado y mi hijo nos vino a ver. Era muy amable por su parte, pero me sorprendí cuando me pidió dejar todas sus cosas aquí, puesto que se mudaba a un apartamento más pequeño. No pude decirle nada y tampoco negarle ese favor. Dentro de la hora siguiente había dejado el contenido de su furgoneta en la sala de la casa. Me quedé sin habla y no articulé palabra por miedo a que se molestara, ya que es bastante susceptible. El día siguiente su voz se había aclarado, podía animar nuestro taller terapéutico y habló seguidamente durante más de 2 horas sin ningún esfuerzo particular. Este fue el caso de un momento, sí, como de que le impactó mucho, que el hijo, digamos, a él le incomodó que el hijo le llegara a tirar como todas las cosas a la casa, como que se aprovechó un poquito, sí, de la situación. Al señor le molestó, pues es su casa, a pesar de que sea su hijo, es su casa. Invasión de territorio, un conflicto de invasión y desacuerdos en el territorio y no poder expresarlo. El señor no se sentía
en la confianza de decirle al hijo que eso le molestaba, por tanto ahí andaba cargando con su molestia en la garganta, ¿sí? Una vez lo pudo expresar, los síntomas se fueron porque ya no era necesario, ¿sí? Porque es así. El síntoma viene para decirnos que hay algo que nos está preocupando, que nos está molestando y que no hemos atendido. Hay algo pendiente, hay algo que resolver. En estos casos son como conflictos breves que se suscitaron en el momento y así rápidamente generaron síntomas. No es algo crónico. Hablábamos la diferencia entre las enfermedades crónicas y las enfermedades agudas. Las enfermedades agudas son un episodio explosivo así, con los síntomas fuertes, pero que dura poco, que no se espera que esté ahí por tanto tiempo o tan recurrente. Pero es que si no lo atendemos, así va a ser, va a estar ahí insistiendo y insistiendo hasta que se le dé un tratamiento. Y normalmente, una vez hablamos de esas situaciones, hay un alivio, ¿sí? Se puede sentir un alivio, al menos a nivel emocional, si no es que también el alivio físico. Porque cuando hablamos y expresamos, le estamos quitando una carga a nuestra psique. Porque como hablamos, es ahí donde empieza. El síntoma empieza en la psique, el síntoma piensa en mi percepción, en que si eso me molestó, ahí es donde todo empieza y ahí es donde todo va a acabar. Cuando podamos aliviar y relajar nuestra mente respecto a ese conflicto. Tenemos aquí también otra posible pista de indagación en cuanto a las gripes. Y es el tiempo sagrado individual, ¿sí? Porque en general los temas con el aparato respiratorio tienen que ver con lo vital para mí, el oxígeno, lo que represente oxígeno para mí, lo que me esté privando de mi oxígeno, eso es lo que va a desencadenar una patología en el sistema respiratorio. El tiempo sagrado individual lo vimos en su momento cuando estuvimos estudiando los bronquios. El tiempo sagrado es oxígeno para muchas personas, ¿sí? Que tendrán tantas ocupaciones en su vida, tienen que dedicar tiempo a tantas personas y no tienen un espacio para ellos mismos y se sienten ahogados, se sienten que no pueden tomar un aire, un respiro, que todo el tiempo están agobiados por los problemas de los demás, por problemas económicos, por problemas sociales, ¿sí? El oxígeno llega a ser insuficiente. Y en este caso retomamos esa noción del tiempo sagrado individual. Acá hay un ejemplo. Dice esta persona, generalmente no estoy nunca enfermo porque me cuido. Hago ejercicio, hago tenis 2 veces por la semana, voy al gimnasio, como sano, tengo higiene mental, participo en unos grupos de reflexión, conferencias sobre crecimiento personal, etc. Vengo a verle por una razón bien precisa. Hace algo como un mes que estoy tosiendo y no estoy de acuerdo en absoluto con el diagnóstico de gripe soterrada, o sea, como el otro abordaje que platicamos. He tenido dolores de cuerpo muy intensos, fiebres, escalofríos y sudoración excesiva. Aunque mi médico dijo que duraría unos cuantos días, veo que se alarga. Voy a trabajar a la oficina, pero no puedo practicar deporte. ¿Qué me dice usted? Entonces le dice, personalmente me parece trama bronquial, lo que le expongo brevemente, insistiendo particularmente sobre el momento de la aparición de los primeros síntomas o muy poquito tiempo antes de que se declarase la gripe. Entonces la persona reflexiona. Bueno, es que tuve un tremendo desacuerdo con mi patrón, una agarrada tremenda, y cuando digo tremendo es porque así es. Yo trabajo en ventas
Llevo a cabo mi trabajo de forma correcta, llego siempre, alcanzo mis metas. Y este año quisieron confiarme la gestión de una nueva empresa. Mi sector de intervención debía extenderse. Personalmente no me veía pasar el tiempo en las carreteras sin poder atender mis actividades fuera del trabajo, vitales para mi equilibrio mental y físico, como ya lo comenté. Fue una verdadera batalla campal que duró más de una semana. Por un lado, no quería extrapolar los límites de mi circunscripción y por otro, él me lo había presentado como algo necesario para la sobrevivencia de la compañía y consecuentemente obligatoria bajo despido. Imagínese el clima que teníamos en la oficina. Reuniones con amenazas, intimidaciones, presiones, chantaje profesional y hasta amistoso, ultimátums, avisos, etc. Finalmente, obtuve lo que parecía estar dentro de mis intereses, moverme en mi circunscripción con un aumento de la carga de trabajo, de prospección y gestión. He tenido que recortar el tiempo que consagraba a mis actividades extraprofesionales. Entonces, esta gripe significa dos cosas. Primero, estas contiendas, aunque mínimas, representan el equivalente a esas impurezas simbólicas que están flotando en la atmósfera de mi espacio vital y que estoy respirando. Para nuestro funcionamiento arcaico deben ser totalmente eliminadas, so pena del atasco bronquial mantenido por la actividad conflictiva. Segundo, y sin duda lo más importante para usted, su tiempo individual sagrado, el tiempo que consagraba a su desarrollo personal, mental y físico, se ha visto fuertemente mermado con este nuevo programa de intervención. A menudo este estado anímico reforzado por medio de luchas y sin posibilidad de ser expresadas mantienen la actividad conflictiva. Los signos clínicos simplemente hacen que se perpetúen en el tiempo. Entonces, él le explica el doctor a esta persona que él se considera sano porque él trabaja mucho en tener este equilibrio entre su vida del trabajo y su vida personal. Es su filosofía de vida. Para esta persona es muy importante todas las actividades que describe, que se cuida físicamente haciendo ejercicio, con alimentación, cuida su mente, su mentalidad. Y pues al parecer todo bien en el trabajo hasta que le piden dedicar más horas porque tiene que visitar más lugares y esto ya no le gustó a él. Empiezan las discusiones y finalmente, digamos, llegan a un acuerdo. Sí, pero después de estar, o sea, en este estrés, en esta situación bien delicada en el que incluso se le amenaza de despedirse. Entonces, en su territorio, sí, porque siempre va a estar presente la noción esta del territorio. En mi territorio, en mi lugar de trabajo, me están forzando a hacer algo que no quiero. Y realmente no puedo, aunque la persona ha manifestado que no está de acuerdo, pues no es mucho lo que puede hacer, aunque finalmente llegan a un acuerdo, pero en todo el proceso, hasta que finalmente hay una resolución del conflicto, se manifestaron los síntomas y duraron el tiempo que duró el conflicto, que fue semanas, fueron varios días, por lo que comenta ahí. Entonces a esta persona se le estaban, digamos, juntando dos situaciones. El conflicto ese en su espacio vital que tenía que respirar todos los días era un clima tóxico. Y segundo, su tiempo privado, personal, que para él y para cualquier persona es sagrado, ¿sí? Tiene que haber siempre un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Les leo estas últimas dos historias referentes a la bronquitis. Una dice, un padre estaba afectado de bronquitis repetitivas después de cada pelea con su hijo, quien trabajaba con él en la empresa familiar.
No acababa de entender por qué su hijo no se comprometía, pues él quería confiarle el patrimonio, un taller, en cuanto se jubilara. O sea, este ejemplo sencillo al grano, todo el tiempo peleando en el territorio, broncas en el territorio con su hijo por no ponerse de acuerdo en esto, porque ninguno de los dos cedía, ¿verdad? Aceptaba la situación como era. La siguiente dice, una jovencita vino a aclarar unos episodios bronquiales repetitivos que le impedían acudir al colegio con regularidad. El núcleo del problema estaba en las relaciones difíciles que mantenía con su hermana gemela, con quien compartía la misma habitación, abonadas al conflicto de demarcación de territorio. La solución práctica se encontró enseguida: dar a cada una su propia habitación en un primer tiempo y después enseñarlas a gestionar sus relaciones problemáticas actuales que se correspondían al mismo tipo de relaciones difíciles que tenía su madre con su propia hermana, su tía materna. Sí, entonces otro tema de bronquitis repetitiva, porque la persona con la que tenés el conflicto vive ahí en tu mismo techo y todos los días el conflicto se va a estar repitiendo una y otra vez. Y mientras la actividad conflictiva esté activa, el síntoma va a estar presente. No es hasta que le demos una resolución a ese conflicto que los síntomas van pues apaciguarse y eventualmente a desaparecer. Sí, entonces para finalizar el video, pues ¿cuál es el consejo, la recomendación desde la descodificación? Es primero identificar el conflicto. En la trama bronquial ya hemos visto las broncas, los conflictos en el territorio, peleas, conflictos soterrados de los que no hemos podido afrontar, expresar, enfriamiento psíquico y lo del tiempo personal sagrado para uno. Esas serían como las tres ópticas por donde podemos buscar cuál es el conflicto que a nosotros nos está poniendo en este estado constante de gripe o incluso bronquitis. Sí, entonces lo primero es eso, identificar cuál es el tipo de conflicto. Lo siguiente sería concientizarnos, ¿sí? Poder asimilar esta información de cómo una gripe sí está relacionada con el estado emocional derivado de ese conflicto, cómo una cosa tiene que ver con la otra, cómo uno es el origen del otro. ¿Sí? Llevar esto a la conciencia, poder entenderlo, comprenderlo, asimilarlo. ¿Sí? Y una vez que se tiene ya la conciencia de que está pasando esta situación, pues alejarse, o sea, dar solución. Si realmente está en nuestras manos dar solución a ese conflicto, pues le damos solución. Y si no, nos alejamos, por lo menos hasta que los síntomas pasen, hasta que el enojo pase un poquito, porque querer hablar con la otra persona y decirle lo que sentimos en el momento del enojo tal vez no es lo mejor, pero si ya vimos que nos generó síntomas y todo, entonces esperar que pase un poco, concientizarlo, aceptarlo, asimilar, ver que esto me está perjudicando mi salud y entonces luego poder hablarlo con la persona que está involucrada en el problema, ¿verdad? Porque casi siempre tiene que ver con un otro que veo en el trabajo o un otro con el que vivo. Entre las otras enfermedades del sistema respiratorio que vamos a ver están la tos, el ahogo, la neumonía, y esos vienen en siguientes capítulos. Recuerden, hay episodio nuevo, video nuevo cada martes, así que los espero el próximo martes y gracias por ver este video. Adiós.